Hoy vence el plazo para que el presidente de la República, Lenín Moreno, el plazo que el presidente dio a las autoridades del Frente de Seguridad para la captura de alias Guacho. El ministro del Interior, César Navas, afirmó que se reunirá con el primer mandatario y que tomará una decisión personal sobre este tema. Y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr. Este fue el plazo que dio el jefe de Estado para capturar a Walter Aizaga Bernaza, alias Guacho, responsable de los actos narcoterroristas en la frontera y del fallecimiento de 7 ecuatorianos. Este jueves se cumple el plazo establecido. Hemos conversado ya con el presidente de la República. Él sabe que tiene la disponibilidad de nuestros cargos a partir del día 25 de mayo. Aseguró que tras una última reunión con el presidente de la República, el ministro tomará una decisión si dimite o no de su cargo. Sin embargo, yo en las próximas horas tomaré también una decisión muy personal y la cual primero la conversaré con él. Y reiteró que las operaciones en la zona limítrofe se mantienen e instó en una corresponsabilidad de los gobiernos en el ámbito de seguridad de frontera. Ecuador no es un país consumidor y sabemos que la mayor parte de la droga que sale de Colombia pasa por nuestro país y hemos pedido en los ámbitos que han correspondido, principalmente a través de nuestra Cancillería, que las corresponsabilidades bien entendidas se lleven y se ejecuten. Recibido por parte del gobierno colombiano esa aceptación. Navas argumentó que continuará en las operaciones para poner tras las rejas a alias Guacho, calificado como el enemigo de Ecuador que se encuentra en territorio colombiano. Señaló además que no es suficiente la presencia de las fuerzas de seguridad en la frontera norte. Es necesario caminar hacia el desarrollo en estas zonas del país. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 41 minutos. Se encuentra con nosotros María Fernanda Novoa, catedrática de la Universidad Internacional y de la Academia de Guerra, experta en análisis de mensaje. Y vamos a hablar del tema, evidentemente, que nos ocupa a todos, el tema de la frontera norte y el impacto que esto tiene sobre la sociedad ecuatoriana. Buenos días. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. La pregunta, ¿cuál es la importancia del manejo de la comunicación dentro del concepto general de la seguridad y la inteligencia? Bueno, primero quiero yo agradecer mucho esta oportunidad de tener una mirada académica de estos temas. Normalmente se trabaja sobre la cuestión empírica y a mí me gusta siempre hacer referencia a la mirada académica que esto exige. Yo diría que el tema de la comunicación es un tema hartamente complejo porque lamentablemente a través de las prácticas discursivas de la comunicación es donde se construye el sentido de lo que está pasando. Y digo con mucha lástima, no ha habido un criterio claro de cómo debe manejarse la comunicación en los temas de crisis y una orientación estratégica de cómo manejar los contenidos, los mensajes, los anuncios, etcétera, etcétera, desde una lógica que debería estar orientada desde el Estado con una sinergia sobre todo al sector seguridad. Entonces, a mí me parece que además hemos adolecido durante todos estos días que se ha dado criterio sobre el problema de la frontera de una militarización y una policialización del debate respecto de la frontera. Es decir, la mirada que prima es una mirada además masculina y es una mirada solamente militar y policial, digamos, la mayoría de las personas sin quitar méritos que están hablando sobre los temas. Hay un componente de género. Entonces, sí llama la atención porque habemos gente que estamos trabajando estos temas en la academia. Me permito citar a la doctora Catalina Barreiro, a otras académicas como Carla Álvarez, que también estamos trabajando en esta... Es decir, dice usted que el criterio de estas expertas no ha sido tomado en cuenta. Yo diría que más que no han sido tomadas en cuenta, ha habido una mayor legitimación del discurso masculino y militarista y policial para explicar A ver, estos ¿cuál es temas. el impacto que tiene lo que acaba de decir? El impacto que tiene es que obviamente la mirada es una mirada que está también sesgada. O sea,
aun cuando los militares y los policías son expertos en materia de seguridad y maniobra de conducción de la defensa y de operaciones militares, también hace falta entender esto desde nuevas ópticas, como son las ópticas que nos provee, por ejemplo, el análisis de discurso, el análisis de contenidos y básicamente todas las lógicas y los dispositivos que deben manejarse a nivel comunicacional. A ver, ¿qué implicaciones tiene en el manejo del discurso, en la construcción de mensajes oficiales y luego también en la creación o la multiplicación de las creencias en la sociedad? Esto es un efecto, digamos, de réplica y un efecto muy grande, porque si es que hay un manejo disperso de la comunicación como es el que se ha sostenido, es decir, en el nivel del sector seguridad, para ponerle un ejemplo, el señor ministro de Defensa dice una cosa, el jefe del Comando Conjunto dice otra cosa, el señor ministro del Interior dice una cosa, el jefe de comandante de la policía dice otra. Esto genera ruido, genera desinformación, genera confusión y por tanto en las audiencias y en los ciudadanos genera un alto nivel de incertidumbre e inestabilidad emocional. Lo que implica ahora, poco a poco no se ha ido sobre la marcha, le pregunto, para tratar de ser fieles a lo acontecido. Así es. ¿No se ha ido poco a poco corrigiendo un poco esta dispersión o esta indisciplina comunicacional? Se está tratando de corregir, pero el tema es que no se está trabajando de una manera adaptativa, sistémica a los biorritmos informativos. ¿Qué significa? Que hubo una gran fuerza al inicio, una explosión de información y luego esto ha ido bajando y ahora estamos en un mutis, en un silencio de qué es lo que está pasando, lo cual genera mayor incertidumbre. Entonces, es el resultado, eso, por supuesto. ¿Y esto es medible? ¿Ha sido medido? Yo creo ¿O es simplemente una percepción suya? No, yo diría que cualitativamente, cuando uno habla de lo que se llaman los biorritmos de información trabajados por Toulmin y por Perelman en las nuevas teorías de la argumentación, uno puede ver que hay una exacerbación del imaginario de los sujetos a través de un bombardeo en las redes, sobre todo en las redes sociales, y luego de la noche a la mañana parece como que hay un silencio. Este cambio brusco, donde no hay un direccionamiento estratégico del manejo de los dispositivos de discurso oficiales, generan alto nivel de incertidumbre y además, lo que es peor, generan desinformación que lleva a las personas a no saber ni siquiera tener algunos elementos para poder comprender qué es lo que está ocurriendo actualmente. Ahora, cuando usted dice que ha primado lo policial y lo militar en el discurso, en la construcción y emisión de mensajes, de alguna manera no pretendo justificar esto, lo que quiero decir es, ¿no es esto respuesta a una demanda pública? Lo que quería la gente era que se haga justicia, ¿verdad? Sí. Esa era la demanda general. Es que lamentablemente... Y la justicia se tenía que hacer a través de la acción militar y policial. Esto es más o menos lo que se tiene como supuesto. Pero normalmente este tipo de conflicto y el tipo de construcción de conflictividad, porque además se construye la conflictividad y el sentido de la conflictividad en fronteras, es un tema que no ha sido solamente visto desde una óptica policial y militar cuando se requieren otros elementos de carácter sociológico, elementos de carácter político, elementos de carácter ideológico. Yo diría, por ejemplo, que inclusive en este sentido la agenda colombiana ha generado una disputa de poder mediático con la agenda ecuatoriana. Así que nosotros estamos respondiendo nuestros mensajes y nuestras acciones estratégicas comunicacionales en función de lo que nos están diciendo prácticamente la agenda colombiana. Y no debería ser así. Y que no debería ser así, porque a la larga nosotros tenemos nuestras propias estructuras, nuestras propias orientaciones, siempre y cuando hubiera un discurso oficial, ¿no es cierto?, tranquilizador sobre todo, porque en un elemento donde la gente está exacerbada emocionalmente, lo que se necesita es dar información clara, precisa, ¿no?, y un elemento tranquilizador. Lo que me llama la atención profundamente, y esto escuchando a los voceros del sector seguridad, es la manera distemista, es decir, una descalificación que se hace a estos grupos, que se los apoda de criminales, se les pone otros nombres como tomados de la doctrina colombiana, como gaos residuales, que en definitiva no son residuales nuestros, sino residuales de Colombia, y otro tipo de nombres que lo único que hacen es generar mayor tensión
mayor descalificación y yo creo que van obstaculizando la posibilidad de una resolución, digamos, mediada o una resolución mucho más coherente a este proceso que se está dando. ¿Cuál sería el objetivo de una comunicación estratégica? ¿Hacer que la sociedad ecuatoriana procese adecuadamente lo que está ocurriendo? ¿Y qué clase de actitudes o de posiciones, tanto en lo racional como en lo emocional, habría que propiciar? Yo digo que la comunicación estratégica es prácticamente la que surge cuando el margen de certidumbre ha terminado. Si nosotros aludimos a toda la teoría de la comunicación líquida o la comunicación en complejidad de la que habla Marcelo Manucci y la que hablan otros autores, contemporáneos de la comunicación, nosotros diríamos que esa comunicación que es líquida tiene que verse desde una perspectiva estratégica con el fin de lograr una unificación y un lenguaje o unas nomenclaturas unificadas que nos permitan a todos saber lo que está ocurriendo, tener elementos de juicio ciertos y no caer en la especulación, en los criterios con tintes amarillistas y sobre todo este imaginario que se ha construido en las redes sociales, que es absolutamente peligroso porque uno no sabe con qué versión de la realidad nos estamos topando y desde qué versiones construidas en las redes, sin saber, ¿no es cierto?, de oficio las fuentes, qué es lo que en realidad está ocurriendo. Bueno, pero las redes es una suerte, y me va a disculpar el término, aquí se dijo hace pocos días, las redes sociales son una especie de alcantarilla de la comunicación, donde actúan una serie de actores, de proponentes, de emisores de mensajes encubiertos, de manera encubierta, es decir, se somete a toda clase de intereses. Así es. No es necesariamente la medida del manejo estructurado y estratégico. Y debería pensarse, porque definitivamente las redes son en la actualidad y en la contemporaneidad la forma en la que es interpelado el usuario que interactúa, que ya no es el de la comunicación tradicional, haciendo una etnografía de las redes. Nosotros podríamos decir precisamente lo que, y estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Eduardo, el tema de que es una alcantarilla, pero precisamente por ser esa alcantarilla, eso genera mucho efecto en el componente, sobre todo emocional y psíquico de las personas que están leyendo redes, y la capacidad de la inmediatez de repetir y replicar los mensajes, que no es lo mismo que un mensaje en un medio que puede ser considerado convencional. Y que sea una alcantarilla no significa que las autoridades no deban controlar las alcantarillas. No, por supuesto, debe haber un control, no deban una enfrentar el orientación. problema de las alcantarillas. Aquí es donde lamentamos, la verdad, que este sea un noticiero en el que las entrevistas duren tan poco, porque tenemos tema para rato y ustedes entenderán que con cada cosa que dice nuestro invitado van surgiendo nuevas interrogantes. De manera que me comprometo a buscar el espacio, la manera de tratar estos temas de una manera más adecuada, a fondo y con el tiempo disponible. Penosamente, no es este el formato que nos permite hacerlo. Yo le agradezco, Eduardo, y sobre todo quiero decir una última cosa. Yo creo que esto es también una llamada a las personas que están comprometidas en el tema del manejo de la comunicación, digamos, SECOM y todas las instituciones, para que realmente comiencen a orientar adecuadamente, porque en un momento de crisis como este se sabe realmente quién comunica adecuadamente y quién no. Muchísimas gracias a nuestra invitada María Fernanda Novoa, catedrática de la Universidad Internacional y de la Academia de Guerra, y además, bueno, tomen nota, hay un llamado respecto de esta visión machista, decía usted. Un poco, digamos, para tratar de ocultar, pero en realidad sí. Sí. Hay una posición de hay que ampliar, hay que abrir la puerta a que se escuchen otras voces, otras perspectivas, y en ello también una perspectiva de género. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 53 minutos. Un breve corte. Volvemos con más.